Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arvin Ospino y el día de hoy estaré realizando este video en el cual haré el análisis de un caso realista sobre los riesgos laborales en Colombia. Y en este ejercicio pues abordaremos también las responsabilidades del empleador frente a un caso como este, los derechos que tiene el trabajador y las acciones que se pueden tomar de acuerdo con la legislación vigente. Entonces, el caso preciso es que Juan Pérez, un empleado de una empresa de construcción, sufrió un grave accidente de trabajo mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de un equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severo daño en columna vertebral. Su superior reaccionó de inmediato contactando emergencias y Juan fue trasladado a una ambulancia de un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y unos tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50.1%. Entonces, ahora responderemos a unas incógnitas en el desarrollo de esta actividad para hacer el análisis completo del caso. La primera es ¿qué decisiones legales debe tomar el empleador? Entonces, en un accidente laboral como es el del caso de Juan Pérez, el empleador debe actuar con rapidez y responsabilidad. Está obligado a reportar un accidente inmediato a la ARL, detallando las circunstancias en que ocurrió este accidente. Debe hacer una remisión al trabajador a un punto de atención médica de manera urgente, así tal cual como fue en este caso que actuó el supervisor de manera rápida. Debe además abrirse una investigación interna para determinar las causas del accidente, si se trató de alguna falla del equipo, algún descuido o un incumplimiento del protocolo de seguridad que tiene establecido la entidad. O si es que faltan estos protocolos, falta un establecimiento o un cumplimiento de estos protocolos por parte de la empresa. Además, se debe registrar el accidente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se debe garantizar el cumplimiento de las prestaciones económicas y asistenciales según lo que establece la ley. El empleador además debe demostrar que él cumplía con las normas de seguridad para no incurrir en una negligencia. Y si se comprueba alguna omisión, podría ser objeto de alguna sanción administrativa o civil. 2. ¿Qué acciones inmediatas se debieron tomar antes y después del accidente? Antes del accidente, el empleador debía haber implementado acciones preventivas para evitar este tipo de accidentes, como lo es capacitar continuamente al personal de seguridad en seguridad laboral, entregar y exigir el uso de elementos de protección personal o EPP, realizar inspecciones periódicas de la maquinaria y equipos pesados, señalizar correctamente las áreas de trabajo que son de alto riesgo o que podrían ser riesgos potenciales y contar con protocolos de emergencia actualizados y que fueran de conocimiento de todos los trabajadores. Ahora, después del accidente, las acciones correctas a tomar son brindar una atención médica inmediata al trabajador seleccionado en este caso, notificar el accidente a la ARL durante las primeras 24 horas, realizar un informe interno del incidente y hacer seguimiento al estado de salud del trabajador y colaborar con el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral, además de asesorar al trabajador sobre sus derechos y trámites ante la ARL o fondo de pensión. Como número 3 es qué pasos debe seguir Juan, en este caso, para reclamar su incapacidad y derechos laborales. Tras el accidente y recibir un dictamen médico que señala una pérdida de capacidad laboral del 50.1%, Juan debe primero solicitar a la Junta de Calificación de Invalidez una revisión y si no está de acuerdo con el dictamen inicial, reclamar la indemnización ante la ARL si su pérdida de capacidad está entre el 5% y el 50%, como es este caso. Como en el caso de este superó el 50%, tenía derecho a una pensión por invalidez si se encuentra afiliado a un sistema general de pensiones y cumple con las semanas cotizadas. Una reubicación laboral si se conserva la capacidad para desempeñar otra función. O sea, si las capacidades del trabajador, en este caso Juan, aún puede hacer funciones laborales, podrías contar con una reubicación en una parte administrativa donde él pudiera desempeñar algunas actividades laborales. Exigir acompañamiento médico, psicológico y jurídico si no lo recibe durante el proceso. Y solicitar a su empleador las adaptaciones laborales necesarias o el reintegro en condiciones acordes a su nueva capacidad.
como lo mencionaba, puede ser reubicado en alguna otra área laboral, de acuerdo a su capacidad con la que quedó en el momento. Ahora, no, como punto 4, ¿qué normativa aplicable y obligaciones tendría el empleador? En este caso, el empleador se encuentra amparado por varias normas fundamentales, como la Ley 1562 del 2012, que regula el Sistema General de Riesgos Laborales, que obliga al empleador a afiliar a sus trabajadores y garantizar su cobertura ante accidentes. El decreto 1295 de 1994, que establece que el empleador debe reportar los accidentes, afiliar a sus trabajadores al ERE y pagar sus cotizaciones correspondientes. Y el Código Sustantivo del Trabajo, que es en el artículo, más específicamente el artículo 57, determina las obligaciones generales del empleador, incluyendo la protección a salud y seguridad del trabajador, teniendo en cuenta también que, pues, el caso que estamos analizando es de una constructora y por lo general las constructoras tienen muchos riesgos asociados a las actividades que realizan. Entonces, con más razón hay que tener cumplimiento de la normativa y tener a todos los trabajadores afiliados y al día de su ARL. Hay otras sentencias de la Corte Constitucional que también aplicarían, como la T-198 o la T-1040, que refuerzan el principio de estabilidad laboral reforzada y protejan a los trabajadores con una discapacidad o pérdida de la capacidad laboral frente a algunos despidos injustificados. Las obligaciones claves para el empleador serían no despedir al trabajador afectado sin una autorización del Ministerio del Trabajo, evaluar la posibilidad de reubicar o ajustar el puesto de trabajo de este trabajador y mantener el acompañamiento integral físico, psicológico, emocional y legal al trabajador que estuvo afectado en esta situación y garantizar que el sistema de gestión de salud y el trabajo funcione de manera efectiva y cumpla con el protocolo establecido para estos accidentes laborales. Ahora, ¿qué propuestas se va a hacer para garantizar el cumplimiento normativo y proveer los derechos del trabajador, que en este caso es el señor Juan Pérez? Para evitar algunas vulneraciones y mejorar la protección al trabajador, pues se podía proponer reforzar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, generando más capacitaciones a los trabajadores, un control sobre las condiciones de trabajo, como le mencionaba ahorita, ya teniendo en cuenta de que estábamos en una construcción, que la construcción tiene factores de riesgos alrededor y en las actividades directamente que elaboran las personas, entonces hay que reforzar mucho, crear conciencia y cultura de la protección para los trabajadores también, pues, hagan utilización de los EPP y tengan su capacitación y conocimiento de cómo abordar estos incidentes, de cómo reportarlos y toda la ruta que deben seguir para estos casos. Hay que implementar también algunos programas de inclusión laboral para los trabajadores que han tenido inconvenientes o accidentes de trabajo que les ha generado una pérdida de la capacidad laboral parcial o permanente, pues los otros compañeros lo acepten y lo hagan que se sienta incluido como una persona que tiene su capacidad, que no haya ningún tipo de discriminación porque estas personas hayan perdido una parte de su discapacidad laboral. Además, se debe asegurar una línea directa con ARL, entonces también ARL, como asegurar el riesgo laboral, puede asesorar a la empresa sobre los canales de atención y cómo hacer reportes rápidos de los accidentes o incidentes de trabajo que ocurren para evitar tal vez demoras en los trámites. Además, se deben hacer unas campañas de sensibilización sobre la cultura de la seguridad y autocuidado, como lo mencionaba ahorita, por parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo, hacer brigadas, hacer simulacros, hacer campañas de reflexión,